que es de la tercera unidad, y vamos a hablar sobre aminoácidos. ¿Qué son, pues, los aminoácidos? Ustedes ya conocen que esta es una molécula orgánica, ¿no? Que contiene que contiene grupos muy activos, y uno de ellos, de estos grupos que están unidos a un carbono tetraédrico, ¿no? Es un grupo amino, que es este. A la vez tiene hacia uno de sus enlaces un grupo de ácido carboxílico, que es este, ¿no? Tiene su ramificación de un radical igual, de un carbono con 3 hidrógenos, y tiene otro enlace muy fuerte que es con el hidrógeno. Entonces, esta es la molécula, esta es la estructura bioquímica que tiene un aminoácido, ¿no? Todos los aminoácidos, ¿no? Que son moléculas muy pequeñas, tienen esta conformación, ¿no? Y eso es lo que le hace posible que ésta se pueda unir a otros aminoácidos. ¿Y cuándo se produce eso? Eso se va produciendo cuando nosotros estamos en el metabolismo, ¿no? Entonces, su estereoquímica y su isomería. Nosotros podemos decir de que todos los aminoácidos que se encuentran en la naturaleza estereoquímicamente están de una forma en el espacio. Casi siempre, ¿no? Estos están en su forma levógira. Quiere decir que la molécula de amino, que es la más pesada, porque no estamos hablando del ácido carboxílico, porque esta molécula pesa más, está hacia el lado izquierdo. Pero sin embargo, su isomería, que son los aminoácidos sintéticos, aquellos que vamos a sintetizar como fuente externa y lo vamos a consumir, estos están con el radical amino al lado derecho, ¿no? Entonces, estos son isómeros que se obtienen por una síntesis, y tenemos tanto levógiros como dextrógiros. ¿Por qué? Porque uno girará hacia la izquierda y el otro va a girar hacia la derecha. Esta L-alanina, que este es un aminoácido, me está diciendo que esta molécula, este radical amino, lo voy a ubicar al lado izquierdo, y que por ahí va a ser su rotación. Él va a rotar hacia el lado izquierdo, mientras que la dextroalanina, que es el mismo aminoácido, solo que tiene su radical amino al lado derecho, va a girar hacia el lado derecho. ¿Cuál de estas dos moléculas es la más estable? Por favor, alguien me diga, porque ustedes ya llevaron química, ustedes han llevado biología, entonces no estoy hablando de algo que no conozcan. ¿Sí? ¿Cuál de ellos es el más estable? ¿El dextro o el levo? Ya, se lo voy a dejar de tarea, porque ustedes nada saben cuando yo pregunto. Ya, entonces, vamos a hablar sobre algo que también nos llama la atención, y estos tienen que ver con las características que tienen esto. Ya hemos dicho que un aminoácido está unido a un carbono tetraédrico, y que estos tienen un radical amino y un radical, ¿no?, de ácido carboxílico. Pero esta molécula tiene una característica muy especial, porque tiene un pH de 7.4, casi es anfótero. ¿Y por qué? Porque esta molécula, no, esta parte, mejor dicho, este radical, es el que rápidamente, no, se va a disociar,
¿no? Y eso es lo que le va a dar esta característica de poseer esta molécula. Al disociarse, perdón, va a perder un hidrógeno. Y esto es lo que lo va a hacer a él, ¿no? Tener unas cargas, ¿no? Tanto positivas como negativas, ¿no? Del amino y del ácido carboxílico, lo cual le hace una molécula bipolar, ¿no? No, no tiene una carga neta porque está equilibrada y tiene grupos ionizables con cargas opuestas. Por eso es que esta sustancia también se le conoce como a estas moléculas, cuando ellas están juntas y, se puede leer su pH, tienen un pH de 7,4, por lo tanto se le considera como una sustancia anfótera. Recordarlo, por favor. Luego nosotros vamos a hablar de su clasificación, ¿no? Hemos hablado de que tenemos aminoácidos polares que no están cargados y aquellos aminoácidos no polares alifáticos, que son los que hace un momento vimos, ¿no? Dentro de estos podemos decir que nosotros estamos expuestos a una cantidad grande de aminoácidos. Hay como 300 aminoácidos en la naturaleza, pero solo son 20 los que son componentes de proteínas básicas, que son los que nosotros necesitamos para nuestro organismo. Estos aminoácidos tienen diferencias entre sí, estudiantes, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que sean diferencias? Que se diferencien son las estructuras de sus cadenas laterales, ¿no? O donde nosotros vamos a ubicar el radical arilo, que es del carbono. Y de acuerdo a las características de estas, se han llevado a cabo varias clasificaciones de aminoácidos, que son estas que les estoy mostrando. Los no cargados o no tienen carga negativa y positiva en la aspargina, la cisteína, la glutamina, la serina, la treonina, y también tenemos aquellos que tienen solo carga positiva. Y uno de ellos es la arginina, la histidina y la lisina. Y también tenemos aquellos que son con carga negativa y que son muy utilizados en la cosmética, en la industria cosmética, el aspartato y el glutamato. Tenemos aquellos que no son polares. No son polares, ¿por qué? Porque no tienen carga y son simplemente una cadena grande, ¿no? De, de, de carbono formando, ¿no? Estos aminoácidos. Y tenemos que son de dos tipos, los alifáticos y los aromáticos. Muy conocidos tenemos como aromáticos a la fenilalanina, ¿no? Porque tiene un anillo fenólico, a la tirosina y al triptofano. Y los alifáticos están la alanina, la isoleucina, la glicina, la leucina, metionina, muy utilizada en otros, en estudios, ¿no? La prolina y la valina. Entonces, eso es importante, que ustedes puedan reconocerlos porque ustedes se van a dar cuenta que tienen una diferenciación en su estructura y también cuando hablamos de ellos, porque casi todos nuestros casi todo nuestro metabolismo de aminoácidos o por proteínas, van a ver cómo ellos juegan un papel muy importante, ¿no? Entonces, hay también una clasificación en la cual a nosotros nos dicen, ¿no? Que de acuerdo a sus propiedades proteicas, estos se convierten en aminoácidos esenciales y aminoácidos que pueden ser sintetizados por el ser humano, o sea, por nosotros mismos.
quiere decir que hay algunos que yo los voy a tener que consumir de una fuente externa. Y sin embargo hay otros que mi propio organismo va a poder realizar de acuerdo a los alimentos que yo consumo. Porque hay aminoácidos que no pueden ser sintetizados por el hombre o por las personas en sus propios tejidos, ¿no? En nuestro organismo, internamente, ¿no? Entonces, en cantidades suficientes para que éste pueda llenar las necesidades de este organismo y que éste pueda hacer sus actividades, ¿no? Pero esta necesidad, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se hace? A través del metabolismo, ¿no? Y es por eso que se hacen indispensables el consumirlo. ¿Y cuáles son, profesora? Dirán ustedes. Ahí están las dos clasificaciones. ¿Cuáles son los que yo a través de alimentos externos puedo consumir? ¿O cómo los voy a consumir? ¿O en dónde los puedo encontrar? Son, en el caso de la metionina y otros, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, ustedes tendrían que consumir el brócoli, porque nosotros no vamos a hacer metionina en nuestro organismo. Más, casi la mayoría de los alimentos que consumimos para nutrirnos, sí hacen estos otros, sí hacemos en nuestro organismo este tipo de proteínas. Por eso es que hay personas que son, bueno, se hacen llamar o se llaman naturistas. Y ellos dicen, yo no necesito otra fuente de alimentos, de proteínas, que me puede dar las carnes. No, yo no quiero eso, ¿no? Porque yo hago esto y yo con esto puedo vivir bien. Pero eso es mentira, porque nosotros necesitamos de alguna fuente que me pueda dar aminoácidos con, eh, con radicales azufrados. Yo no puedo vivir si es que yo no tengo esto en alguna concentración que mi organismo necesita. Entonces, por eso es que comienzan a aparecer enfermedades por deficiencia de estos, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos hablado de esas características tan lindas que tienen ellos y cómo lo vamos a diferenciar, nosotros vamos a hablar de algo importante. Si yo tengo una molécula de aminoácido, ¿no? Y otra molécula de aminoácido, dispuestas de tal forma idénticas como si, ¿no? Están al lado izquierdo los radicales amino, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Me están escuchando? Por favor, contéstenme. Sí, profesora, se le escucha. Ya. Entonces, nosotros tenemos que conocer o reconocer cómo es que se obtiene el enlace peptídico, porque los aminoácidos es la unidad pequeña, mínima, fundamental, que es la que va a comenzar a trabajar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una proteína conformada por diferentes aminoácidos, ¿no? Ya les dije cuáles son, ya les mostré, ¿no? ¿Cuáles son de ellos? Todos los que hemos visto son los aminoácidos, pero los aminoácidos se convierten o se forman a partir de ellos unas proteínas que son las que nosotros tenemos y hacemos en nuestro cuerpo, nuestro organismo. Entonces, esto se lleva a cabo cuando cada aminoácido individual va a formar cadenas más largas. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de que, ya que yo tengo una molécula, ojo, tan rica en algunos, hemos dicho que tiene una carga y que está balanceada, ¿verdad? Una carga positiva que le da el radical amino y tenemos una carga. En este momento no se observa la carga. La carga es, acá está completo, el ácido carboxílico. Pero yo, ¿no? Voy
hacer que ésta se una con otro, ¿no? Con otra molécula de aminoácido, ¿no? Que tiene sus dos oxígenos, ¿no? Y que tiene su carga negativa porque su hidrógeno lo va a perder para formar agua con el otro hidrógeno de la molécula 1. Esta parte del grupo carboxílico o del ácido carboxílico va a perder este hidrógeno. Y del grupo amino, ¿no? Va a perder un hidrógeno, formando agua en el medio y uniéndose a través de este enlace peptídico. Este ácido peptídico es muy fuerte y al hacer que estas dos moléculas que se encuentran estables en su carga, se va a llamar dipéptido. Es la unión de un aminoácido con otro, ¿no? Y escuchen bien, esto es importante. ¿Cómo es que se unen los aminoácidos? Por un enlace peptídico. ¿Y qué van a formar? Un dipéptido. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿No? Entonces, y el compuesto, el nombre que va a recibir esta molécula formada será un péptido. Un péptido. Pero si son más aminoácidos que se han unido, si son 3, será un tripéptido, ¿no? Y si son más de 100, ¿cómo se llamará? ¿Tienen alguna idea? ¿No? Entonces, para retomar lo que hace un momentito están mirando, nosotros teníamos un dipéptido porque habían dos aminoácidos que se habían unido. Acá, mira, tenemos varios aminoácidos, ¿no? Son aminoácidos, pero si ellos se unen, van a formar un péptido, que es ¿no? Que es un grupo de aminoácidos formados. Dependiendo de la cantidad de aminoácidos, acá tenemos 4, 5, ¿no? Acá hay 6, que han podido estar los 9. Y entonces, si hay 6, será un sextapéptido, ¿no? Entonces, dependiendo del número, al final se va a convertir en dependiendo del número de aminoácidos, al final nosotros tenemos un polipéptido. Si no sé cuántos pueden ser, ¿no? Cuántos yo tengo, ¿no? Si no me pueden decir nanopéptido, de repente sí me podrían decir un polipéptido, porque tiene varios aminoácidos que se han unido a través de un enlace peptídico, ¿no? Y cuando esta cadena polipeptídica, que es esta, ¿no? Tiene más de 100 aminoácidos, se llamará proteína. ¿Se dan cuenta? Es una proteína que nosotros creemos que es enorme, pero no. Es una fibra muy pequeña que es la que tiene un gran valor en nuestro organismo. Sí, sigo entonces, ¿verdad? No sé por qué estoy retrocediendo. Los aminoácidos estudiantes tienen funciones importantísimas. Los aminoácidos tienen funciones, son 6 funciones que tienen algunas proteínas, ¿no? Y tienen funciones particulares 20 aminoácidos. Y estas proteínas con estos aminoácidos funcionan en nuestro cuerpo desarrollando procesos de actividad musculatoria, porque son las que fabrican, ¿no? La miosina, que son los músculos, y una de su principal función es
suministrar, ojo, suministrar energía a nuestro cuerpo y fabrica proteínas. Ustedes dirán, ¿cómo fabrica? Pero las proteínas que tenemos nosotros, como tiene cualquier, por decir, ser humano, ¿dónde está? En los músculos, en la parte de la carne, porque eso es lo que forma, ¿no? Y estas proteínas tienen funciones, tienen una función estructural, una función reguladora de distintos procesos biológicos, tiene una función defensiva, la parte de la inmunológica, una función de transporte, que es lo que hacen, se pegan ellas a algunos elementos, a algunos nutrientes, para que se pueda pasar a través de la membrana citoplasmática, tiene una función de contracción, sí, porque ella se contrae. O no, algunos de ustedes que juegan fútbol, ¿no ha sentido cómo se ha contraído de repente el músculo de tal golpe que puede haber sufrido? Eso es una forma de protección de nuestras proteínas que están en esa fibra muscular. Tiene una función de reserva y tienen función en la parte hormonal. Entonces, no sé por qué me gusta esta parte, de repente más que otras que me gusta a ustedes compartir. Pero es necesario que ustedes conozcan lo bueno que tiene su organismo y cómo lo deben de cuidar. Porque si ustedes no lo cuidan, mañana más tarde son ustedes los que van a padecer de dolores, de traumas, de trastornos. Y eso no me gustaría. No, es como dice, ¿no? La prevención es mejor ahora que todavía se puede mejorar, se puede controlar, que después cuando ya esto no es posible. Entonces nosotros tenemos, y ustedes han estudiado, algunos de ustedes llevo conmigo biología práctica, y yo les hablé sobre el citoesqueleto, ¿lo recuerdan? Y les dije con qué estaban formados los citoesqueletos. Le dije que ellos estaban conformados por unos filamentos que tenían elastina y colágeno y unos microtúbulos que recorren todo están en el citoplasma, en el líquido que se conoce como citosol, y que estos están entrecruzados. ¿Para qué? Para que hagan posible de que estas estructuras que se encuentran en la célula estén como fijas, ¿no? Que no a un simple movimiento esta se pueda trasvasar, estas se puedan caer, se puedan desparramar frente o al contacto de otras células igual. ¿Me están entendiendo, cierto? Es muy importante, ¿no? Y por eso ellas tienen una función estructural, porque mantienen la estructura de la célula y de sus organelas que la integran, ¿no? Y que por eso tienen esa particularidad de tener actividad en la parte del músculo o en la parte musculatoria. Otra cosa más también sobre la función reguladora, no, es que, claro, ellas intervienen en la función enzimática, porque esta es producida por aminoácidos. Las enzimas, muchas de ellas creen ustedes que de repente no lo son, pero las enzimas son aminoácidos, son proteínas, ¿verdad? Y ellas intervienen en la homeostasis y en la división celular. Quiere decir que esta parte primera de estas dos funciones están muy relacionadas con la biología que ustedes en su momento han repasado o ya revisaron. ¿Por qué? Porque ellas van a acelerar el proceso de algunas reacciones bioquímicas que produce nuestro organismo, ¿no? Disculpe si al mover esto los confundo, no es mi intención. ¿Por qué digo que tiene una función defensiva? Una función de transporte.
Ya lo hablamos hace un momento, porque ellas, como proteínas, están presentes en el sistema inmunológico y están encargadas de proteger las células de todo nuestro organismo, ¿no? Un ejemplo son los anticuerpos, ¿no? Que impiden o ellos se forman como una barrera para dar contención a un proceso provocado por un agente extraño o una enfermedad o un microorganismo. Cuando hablamos que tiene una función importante de transporte, porque ella tiene la capacidad de acoplarse a otras moléculas que si hablamos en ese ámbito de bioquímica y de los nutrientes, que son los que yo voy a investigar en un futuro en mi muestra de sangre, es porque ellas se pegan a a algunos micronutrientes y ellos los transportan. ¿A dónde? A a la célula, a la parte interna del citoplasma, atraviesan la membrana citoplasmática y ahí ellas tienen una actividad, ¿no? La depositan y ellas vuelven a salir para ayudar a que se realice o que lleven otras sustancias a lugares donde se van a depositar, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda darle sostén a nuestro organismo. Y existen dos formas de transporte importantes que realizan ellas y que nosotros lo vemos. Una de ellas la vamos a encontrar en la hemoglobina y en la albumina. Cuando hablamos de esta función de contracción es porque la miosina y la actina, que son las que participan en esta formación del músculo, ¿no? Y que ellas son las que nosotros eh, evaluamos, porque ellas hacen posible que una mejor irrigación en el corazón, un mejor trabajo del aparato digestivo, ¿no? Ellas son las que tienen esa capacidad de integrar a esta fibra muscular para que tenga esta acción de contracción y de función para nuestros órganos principales, en este caso el corazón y aparato digestivo, que es donde más nosotros hacemos contractibilidad, porque eso es algo, usted no le dicen a su estómago, oye, no te muevas. Eso funciona de una forma espontánea, porque el parasimpático de nuestro cerebro lo está manejando. No es que yo le diga, ahora ya no quiero que te muevas, estómago, no vas a hacer digestión. Eso no va a ocurrir, ¿no? Hay una parte que es comandada por nosotros y hay otra parte que funciona porque hay internamente todo un circuito provocado por enzimas, provocado por las proteínas, que lo hace posible, ¿no? Que lo genera, ¿no? Cuando hablamos de esta función de reserva es porque los aminoácidos, ¿dónde van a tener esta función? En, en las hormonas, ¿no? En ciertos... con ustedes todavía no hemos hablado de receptores, pero nuestro organismo, en nuestras células, tiene ciertos receptores y muchos de ellos están conformados por proteínas, por aminoácidos. Y estos se encargan de regular todos los procesos metabólicos de nuestro organismo. O sea, ellos deciden qué pasa y qué no pasa, qué se va a absorber y qué no va a absorberse. En cuanto a la función hormonal, es cierto porque los aminoácidos o las proteínas también son formadoras de estructuras celulares, que ya lo hemos hablado, que lo he dicho inicialmente, y por eso nosotros las encontramos como, como eh, lipoproteínas, ¿no? Y glucoproteínas. Así que, y estas se van a depositar, ¿no? Ya que ellas, esta función, ¿no? Que tienen ellas también es de crear energía o proporcionar energía
trasladar esta energía, que también lo hacen, pero también ellas reservan esta energía a través de este tejido que, como le digo, formadora de estructura, y que son las glucoproteínas, que son las lipoproteínas, y son esas reservas que nosotros encontramos alrededor de nuestra cintura, y que es nuestra grasita, ¿no? Son nuestros rollos. Y tenemos, ¿no?, que esta se degrada, ¿no? Estas proteínas son degradadas y pues cumplen funciones cuando necesitamos fisiológicas a nivel de nuestro cerebro y a nivel de todos nuestros músculos de nuestro cuerpo. ¿Cuándo vemos esto? ¿Cuándo vemos que estas proteínas se activan y se producen? Cuando estamos en un momento en el que nuestro organismo es atacado por algún problema funcional. Ellas generan y generan y generan para darle el sostén, el soporte. Bueno, en esta lámina, casi todas, como le dije, yo les hice una pregunta, ¿no? ¿Cuál de estas dos formas de aminoácidos, levógiro y de estrógeno, es más estable? Nadie me contestó. Pues la forma más estable es la forma levógira. Y por eso que ahorita acá las encontramos en todas las funciones particulares que ellas tienen. Yo le voy a hablar de algunas que son importantes y que son las más comunes también de las que nosotros hacemos, de lo que nosotros hacemos, de aquellos que son esenciales y aquellas que mi organismo por sí realiza y que es muy conocida, ¿no? Vamos a hablar primero de la L-cisteína, ¿no? La L-cisteína, miren, ¿en dónde está? La L-cisteína está en la piel, ¿verdad? Y está comandada por el cerebro. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de la piel, tenemos un estímulo. Estudiantes, ¿me están escuchando? Porque luego no quiero que me digan que no han prestado atención, ¿no? Entonces, junto con la cistina, la L-cistina, estas actúan a través de la detoxificación, ¿no? Que contribuye a la salud del cabello, ¿no? Y hay una sensibilidad, ¿no? Que es la que, y de vascularización que tiene el cabello en la parte de nuestra cabeza, ¿no? Y que tiene un área muy sensitiva. Hay otra, que es la L-metionina, y acá está la L-metionina, y nosotros la vemos en la parte, ¿no?, del intestino, ¿no?, de nuestra parte de nuestro aparato digestivo, y ella colabora en la síntesis de proteínas y va a contribuir, ¿no?, en esta función limitante de lo que es la absorción, ¿no?, de la selección de nuestros alimentos, ¿no? Otra que también nosotros vemos es, eh, es en el músculo, ¿no? ¿No? Y es la prolina, que está involucrada en la producción de colágeno y reparación y mantenimiento de huesos y músculo. Es una de las que nosotros por sí mismos fabricamos. Otra es la L-glicina, ¿no? Y que este es un componente, ahí donde está mi mouse, ya lo vi, ¿no? Que está en numerosos tejidos de nuestro organismo, ¿verdad? Y ustedes me dirán, profesora, ¿y qué cosa hace la del triptófano? La del triptófano se encuentra en los riñones, ¿no? Y esta está involucrada en el proceso de crecimiento en la producción hormonal, específicamente en las glándulas de la secreción adrenal, ¿no? Que son las adenocorticoides en nuestro aparato, en las suprarrenales, ¿no?
en las glándulas suprarrenales que se encuentran ubicadas a nivel de nuestros riñones. Bueno, ya estamos aquí. Eso se lo voy a dejar para que ustedes lo puedan ver. Y vamos a pasar a esta parte que estamos hablando de que ya tengo más de 100 aminoácidos que se han juntado y ahora yo ya tengo a mi proteína. Ya no es un polipéptido, ahora yo ya tengo mi proteína. Y estas son moléculas bien complejas, ¿no? Y son abundantes, se encuentran en abundancia en el organismo, ¿no? Son componentes de casi el 50% del peso seco de una persona. Entonces, estas tienen una estructura básica similar y están conformadas por cadenas de aminoácidos. Sin embargo, tienen una amplia gama de funciones que ya hemos visto en el organismo. De estas proteínas nosotros vamos a encontrar una estructura primaria, secundaria y terciaria, ¿no? ¿Cuándo estaremos hablando de una estructura primaria? Cuando la secuencia lineal de aminoácidos viene codificada por el material genético de un organismo, ¿no? Que esa es una propiedad de la molécula proteica, ¿no? Y que va a determinar la conformación tridimensional o forma que va a adoptar en el medio. Quiere decir que esto, miren, a un lado siempre vamos a encontrar un radical del grupo carboxilo que ha perdido su hidrógeno y vamos a encontrar con su carga positiva al grupo amino, que está unido a un aminoácido. Pero cuando hablamos de lineal es porque se encuentra en el espacio. Acá hay una cisteína y se van a unir por un puente de azufrado. Entonces, a esto se refiere cuando decimos de que ellos tienen una estructura no básica secuencial, porque así la vamos a encontrar. Mira, acá está, sigue, ¿no? Se siguen siendo casi la misma, ¿no? Acá está YAL, acá tenemos la glutamina, la glicina, ¿no? Y estas se van repitiendo, ¿no? Y estas van a formar como si fuera así un remolino de proteínas. No recuerdo que haya citado. Acá vemos la secundaria y no, esta es la que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Que es y a ese carbono que se repite, ¿no? En esta secuencia se le conoce como carbono alfa, que se encuentra en cada aminoácido, ¿no? Para una estructura secundaria, su forma espacial, o sea, como ustedes la pueden observar de repente en un momento en algún microscopio o en alguna figura, en algún video donde que haya captado el microscopio electrónico, su forma espacialmente, ¿no? El carbono alfa eh, tiene estructuras que se repiten, ¿no? ¿No? Que se repiten en toda la columna de lo que va del polipéptido. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Dos enlaces de carbono-oxígeno y acá también tenemos, ¿no? Esto mismo se repite eh, en la cadena anterior, pero las proteínas van formando así, como unos espirales, ¿no? Y cuando uno las ve al microscopio son de muy distintas, se ven de una forma muy diferente. Y a estas hélices se le conoce como hélice alfa y la lámina
y a la lámina se le conoce como beta, ¿no? A la hélice alfa es una apretada hélice formada por una cadena polipeptídica, ¿no? Y de este existen tres modelos de hélice, ¿no? De hélice, existen tres modelos de alfa hélice, ¿no? A ver si es que las he citado, las voy a mostrar. Son muy distintas. Esos modelos no tienen que ver con el modelo de la proteína, no se vayan a confundir. Nosotros acá tenemos el tercer modelo de cómo nosotros vamos a ver de tener una, una impresión, ya sea en movimiento de estas moléculas, como se aprecia en algunos microscopios, ¿no? Que el alfa hélice generalmente está formado por aminoácidos hidrófobos, ¿no? ¿No? Entonces nosotros podemos ver acá que tenemos, ¿no? Un aminoácido que está unido a otro aminoácido, ¿no? Entonces, el alfa hélice es aquel que ya hemos dicho que se repite constantemente, ¿no? En toda esta cadena, ¿no? Entonces se va repitiendo, ¿no? Y vamos a encontrar que esta tiene una máxima atracción, producto de que tiene algunos radicales con su carga negativa y positiva. Y esto va haciendo de que ellas se vayan acoplando como esta parte de acá, ¿no? ¿No? Que se comienzan a acoplar, ¿no? Porque en el medio asisten este tipo de moléculas y que son fuertes y por eso no se pueden romper. Las proteínas son, son estructuras muy fuertes que forman tejido, ¿no? Las láminas beta son este tipo, que así es como se encuentran conformadas, donde hay un péptido, el enlace de hidrógeno y el péptido 2. Entonces, estos enlaces son muy fuertes y sin embargo, esta misma posición se va formando la estructura de una lámina, que son las que dan constitución o formación a los tejidos. Acá tenemos otra, otra forma, pero también en esa disponibilidad, ¿no? Y que estas casi siempre se encuentran dispuestas en forma paralela, ¿no? Y también antiparalelas, ¿no? Y que se pueden observar de esta manera, ¿no? Acá están sus enlaces de hidrógeno y están unidas, formando otros y otros, y por eso forman tejidos resistentes, fuertes, ¿no? Acá vemos a la hélice alfa al final, ¿no? De ese tipo que vimos, ¿no? Dijimos que la hélice alfa tiene también una lámina beta y la hélice alfa, ¿no? Este tipo es un tipo especial, es un modelo molecular, ¿no? Del modelo secundario que tenía la proteína. Este modelo presenta un segmento de lámina beta como cintas en flecha y esto fue descubierto por Ribon y el alfa hélice como una cinta en espiral, que es esta, ¿no? Y así es que se van uniendo a través de esos enlaces que le digo y se van uniendo, formando un tejido, ¿no? Esta es una estructura terciaria de, de del modelo secundario que observamos. A ver, porque no quiero que se confundan. Este modelo, esta hélice alfa, ¿no? Que es la que nosotros
hemos hablado, tiene 3 modelos. Y esos modelos son estos que nosotros estamos mostrando, que le estoy mostrando, ¿no? Y esta estructura se puede observar de esta manera en el microscopio. Así, miren, esta es la hélice alfa. Todo esto es una proteína. Y aquí está la lámina, ¿no? ¿Y qué cosa tiene? ¿Qué cosa hay ahí? Porque ustedes dirán, pero qué horrible que es esto. Sí, es así, esas son nuestras proteínas. Están conformadas por un plegamiento, por una interacción química, ¿no? Que existe entre los aminoácidos, o que ya se han identificado, que se han localizado y que se han unido y que están formando una cadena polipeptídica. Ya no están formando un polipéptido, ya no solamente están formando una proteína, sino están formando una cadena polipeptídica, ¿no? Y que esta es estable. ¿Por qué? Porque ellas tienen unas cargas que balancean esta estructura, una carga que le da al grupo amino y que le da al grupo el ácido carboxílico, ¿no? Y la mayoría de esos enlaces, ¿no? Que se encuentran a los extremos, no son unos enlaces fuertes. ¿Cuáles son los enlaces fuertes? Los puentes de hidrógeno que conforman la estructura interna de esta cadena, ¿no? De esta hélice. ¿Por qué? ¿no? Porque ahí entran otros factores físicos como la interacción electrostática, ¿no? Las fuerzas de Van der Waals, ¿no? Sus propiedades hidrofóbicas, ¿no? Y entonces, esa parte, ¿se acuerdan de la hélice inicial donde estaban los enlaces de disulfuro? Ya, esa es la que lo vamos a observar acá. Nosotros tenemos 2 moléculas de cisteína. Nosotros tenemos acá a nuestro radical amino y acá tenemos a nuestro ácido carboxílico, a nuestra molécula, ¿no? Entonces, perdón, para este lado está mi ácido carboxílico, pero yo tengo unido, ¿no? En aquel hidrógeno que yo tenía libre a una molécula de sulfuro. Y estos son los que se van a traer y van a formar este enlace de disulfuro. Y es así como se empieza a formar esa hélice alfa, ¿no? Este plegamiento está facilitado por uniones denominadas puentes de disulfuros, ¿no? Que se van a establecer en este tipo de moléculas, de proteínas, ¿no? Fibrosas, que son insolubles en agua, ¿no? Y que estas se relacionan con, o se les conoce como la alfa-queratina o el colágeno. Y también hay algunas que van a conformar proteínas globulares, como las que son solubles en agua. Entonces, esta es una estructura de una proteína cuaternaria. Miren, aquí están las láminas, o son los puentes de disulfuro, ¿no? Son 2 tipos de proteínas que se están uniendo, ¿no? Ellas eh, tienen esa capacidad, o en la que puede mostrar una estructura similar en la hemoglobina, ¿no? Que son de este tipo de estructuras, ¿no? ¿Qué cosas hacen ellas? Ellas transportan oxígeno y están constituidas por 4 cadenas polipeptídicas diferentes, ¿no? La insulina está constituida solamente por 2 cadenas. Entonces, acá tenemos una estructura primaria, que es una secuencia de aminoácidos, una estructura en forma de hélice, una estructura terciaria y una estructura cuaternaria, ¿no? Donde acá podemos ver más de 2 péptidos. Son 4 niveles, ¿no? Que tiene
la hemoglobina. Y con eso estaríamos terminando esta clase de nuestra clase de aminoácidos, que es la que correspondería hoy. Estudiantes, me voy a colocar con ustedes en la clase. Yo había programado para ahora la clase de enzimas, hemos tenido un retraso de 30 minutos. ¿Ustedes quieren continuar o la próxima clase retomamos? Yo por mi parte no hay ningún problema, pero lo que me preocupa es que como hemos perdido la semana